Hola queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra catequesis de vida nueva. Ya vamos a comenzar el bloque número 3, que se llama oración y culto. Iniciamos con el tema número 9, religiosidad y devociones. Para esto pues les pido que nos pongamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, pedimos que desciendas sobre cada uno de los que disponemos este tiempo para la enseñanza de la palabra. Abre, Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que, así como aquel sembrador que echa la semilla en distintas tierras y solamente da fruto en la tierra fértil y disponible, así sea nuestro corazón, una tierra fértil y disponible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con el bloque número 3, que se llama oración y culto. Vamos a empezar leyendo la introducción del bloque. Este bloque trata de la vida oracional y cultual. Dentro de lo cultual, lo litúrgico. Dentro de lo litúrgico, lo sacramental. Y dentro de lo sacramental, la cumbre y el eje de la Eucaristía. Oración. Está tomado aquí como término genérico de todo modo de comunión del hombre con Dios, sin importar la forma individual o comunitaria, litúrgica y no litúrgica, vocal o mental. Culto se usa más bien en el sentido ya más formal, organizado, normalmente algo comunitario. Más que individual, hay algunas formas cultuales, libres y espontáneas. La mayoría son estructuradas. De las formas estructuradas, unas son litúrgicas, un rito establecido oficialmente por la Iglesia, y hay algunas no, como las celebraciones de la palabra. Bien, pues en este bloque a grandes rasgos nosotros vamos a ver esa situación entre la oración y el culto. Conocemos una parte de la vida cristiana que es más como hacia el rezo, hacia las devociones, y que no es tan mal, pero una vez que hemos iniciado en este proceso de vida nueva, pues nosotros debemos de ir formándonos y madurando un poco más nuestra fe. Esto no quiere decir que quitemos las devociones o que quitemos algunos rezos o algunas prácticas que no por no ser litúrgicas no son malas, sino al contrario, que nosotros a partir de eso tengamos una mejor comunión con Dios. En el tercer bloque se tocarán 4 puntos o temas. 1. Revisión de la religiosidad popular y de las devociones, procesiones, cofradías, devociones o diversas advocaciones, imágenes de los santos, rezos, triduos, novenarios, etc. 2. En espíritu y en verdad, cómo ubicar esa religiosidad o piedad popular, cómo purificarla y jerarquizarla, y probablemente descartando algunas prácticas, sometiéndolas al criterio de en espíritu y en verdad. Esto lo veremos en el segundo tema, que es el tema 10, pero el tema 2 de este tercer bloque. 3. Comunión directa con Dios. El apartarse para orar especialmente de forma personal. Y 4. La vida sacramental y especialmente la Eucaristía. Bueno, pues 4 cosas bien importantes que hablan sobre la oración y el culto y que las iremos viendo a lo largo de este bloque. Vamos a empezar hoy con el tema número 9, que se llama religiosidad y devociones. Comencemos la lectura de nuestro tema. Dice: distinguir entre fe y religión. La religión, la religiosidad, es una expresión de la fe. La fe se debe actuar constantemente y en todas partes. La religiosidad solo en algunos momentos y en algunos lugares concretos. Es decir, nosotros somos católicos cristianos católicos, y nuestra fe está puesta, ¿no?, en esta práctica cristiana. Sin embargo, por nuestra fe nunca nos vamos a dejar de ser cristianos, estemos en el trabajo, en la escuela, en donde nos encontremos, ¿no? No vamos a dejar de ser cristianos cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a un paseo, cuando vamos de vacaciones, cuando estamos en casa. No dejamos de ser cristianos.
Sin embargo, las prácticas religiosas no son del todo adecuadas en todo lugar. Es decir, no es que no sea, vaya, si nosotros vamos a una fiesta, no nos vamos a poner a rezar el rosario. Es parte de nuestra religiosidad y que nos lleva quizá a al propio sentido de la fe. Sin embargo, no se practica en todo momento. La fe sí, pero la religiosidad tendrá momentos concretos. La fe es una virtud teologal, la religión es una virtud moral, parte de una virtud cardinal que es la justicia. Antes de continuar con esto, pues veamos qué es una virtud. La virtud es un buen hábito que capacita a la persona para actuar de acuerdo a la razón recta. Hace de su poseedor una buena persona y hace sus actos también buenos. La virtud es un acto repetido, o sea, que se convierte en un hábito, pero precisamente para bien. Entonces están las virtudes y los vicios, ¿no? Hábitos virtuosos, hábitos viciosos. Hábitos virtuosos que son actos que en sí mismos pues son buenos. Entonces, y los vicios pues hábitos que van siendo pues malos, ¿no? Para nuestra propia vida. Habla de las virtudes teologales y cardinales. Bueno, una virtud teologal es la que anima y se caracterizan en el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales, son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano, y estas virtudes teologales son tres, que son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, estas virtudes pues son, como bien lo dice, infusas, son infundidas por Dios desde nuestro bautismo, pero no son dadas como al 100%, son dadas para que nosotros las desarrollemos y pues son las que nos van a ayudar a tener mayor comunión con Dios. Entonces son estas tres, fe, esperanza y caridad. Y las virtudes cardinales, que son 4, desempeñan un papel fundamental, pero a veces se les llama cardinales o morales, porque en ellas se agrupa en torno a ellas las demás. Estas virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Dice, si amas la justicia, las virtudes son el fruto del esfuerzo, pues ellas enseñan la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Esto lo encontramos en el libro de la sabiduría número 8, capítulo 8, versículo 7. Bajo estos nombres están las virtudes, son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura, ¿sí? En diversos pasajes de la Escritura nosotros vamos a encontrar que se habla de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Bueno, regresando a nuestro texto de nuestro libro, decía que la fe es una virtud teologal, ¿no? La fe es una de las 3 virtudes teologales que Dios nos da, nos infunde como sus hijos desde el bautismo, mientras que la religión es parte de las virtudes cardinales. Dice, virtudes morales cardinales son la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Cardinales como gozne, que engloban las demás, ¿no? Como ese gozo. En la virtud de la justicia, relación adecuada con nosotros, ¿sí? Justicia no como la justicia que conocemos en cuanto a lo legal, que la justicia nos lleva a dar a cada quien lo que le corresponde. No, la justicia como virtud moral es la relación adecuada con nosotros y en primer lugar el otro es Dios y los demás son las personas humanas. Característica del ser humano es el ser corpóreo y social. Se entiende así el culto comunitario y los ritos realizados en templos o capillas en lugar físico o concreto. Entonces, cuando nosotros hacemos estos actos religiosos o de religiosidad, estamos tendiendo a esta virtud de la justicia, ¿sí? Estamos siendo justos porque estamos dando a Dios esa es lo más adecuado. Entonces, pues como seres humanos, nosotros tendemos a tener actividades, o sea, que hagan presente, que sean signos de nuestra religión, ¿no? Entonces, que nosotros podamos hacer palpables, visibles,
estos signos que pueden mm, significar, perdón por la redundancia, dice a estos signos que hacen presente nuestra fe, ¿no? Entonces, ahí es donde cuando nosotros hacemos estos actos estamos practicando la virtud de la justicia. Una religiosidad bien vivida es legítima, pero si no está animada por las virtudes teologales no tiene gran valor. En la religiosidad hay que distinguir la comunión interior con Dios y el rito exterior. Lamentablemente hay una disociación muy frecuente entre fe y religión, entre actitudes del interior de comunión con Dios vivo y el rito exterior, muchas devociones y poca vida cristiana seria, ¿no? Y yo creo que este es el pan de cada día en toda nuestra vida, ¿no? A lo mejor conocemos o nosotros mismos podemos ser esas personas que rezan todos los días del rosario, que están todo el tiempo en una novena, en otra, van a las procesiones, a las peregrinaciones, a los lugares santos, a otros lugares, pero no cambiamos nuestra actitud, ¿no? Seguimos siendo personas que si no tenemos el librito del rosario, pues yo no sé qué decirle a Dios, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber un cambio interior que se demuestra en el exterior. Todo esto mencionado es válido, es viable, es algo que permite la iglesia, pero que tiene que ser un acto que nazca del interior al exterior. O sea, si yo digo, voy a todas las peregrinaciones, bueno, que ahorita pues por el tiempo pues no podemos, ¿no? Voy a las peregrinaciones, pero pues resulta ser que en este peregrinar, pues la verdad es que mi objetivo es conocer el lugar, es pasearme, es turistear, más no era mi objetivo el tener un encuentro con Dios en ese lugar, a lo mejor tan importante, ¿no? Entonces, no debemos de perder de vista el objetivo, o sea, yo rezo todos los días el rosario, pero pues no lo estoy haciendo como para crecer, sino como con otra intención, ¿no? Entonces, tenemos que no perder de vista que el acto exterior tiene que venir de un cambio interior. El problema de la religiosidad y de muchas devociones es que para muchos la religiosidad es sustituto de fe, no expresión de fe, o una fe muy débil, muy superficial, con mucha ignorancia, sin compromiso de cambio de vida. Hay mucha gente que tiene multitud de devociones, pero no le interesan los mandamientos, no le interesa la presencia de Dios en su vida, viniendo a ser como actos mágicos. Viven la religiosidad, pero la fe, que es lo común, que la comunión viva con el Señor y congruencia de esa comunión no se nota de gran cosa. Bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Que es una potencia para pues, la evangelización. Ejemplifiquemos, por ejemplo, con estos jóvenes, adultos y personas que tienen una devoción muy grande y fuerte a San Judas Tadeo. Entonces, pues cada 28 de cada mes van a la iglesia de San Hipólito, porque pues ni siquiera es de San Judas, es de San Hipólito, a los distintos templos y llevan su santo patrono de bulto y con muchos rosarios y con muchos collares y con muchas cosas que traen ahí, pero que al final pues van al templo y muchas veces van drogándose, van robando, van haciendo mil cosas que no son adecuadas, ¿no? Y ni siquiera están en misa, no comulgan, no tienen ni el mínimo sentido de respeto de lo que se está celebrando. Entonces, pues ahí es un claro ejemplo de estas devociones que parecen ser mágicas, ¿no? Porque pues ¿dónde creen ustedes que de verdad San Judas va a ayudarlos a que no los cachen, a que no roben, a que roben y que no les pase nada? Pues evidentemente esto es una idea completamente falsa, ¿no? Entonces, y bueno, esta es de las más comunes, pero tenemos un sinfín de número de devociones que parecen que son mágicas, ¿no? Tanta gente que viene al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la basílica, y se limpia con una veladora, entra de rodillas y entonces, pero ya no voy a misa, pero no me confieso, pero no comulgo, pero no practico los mandamientos, entonces, pues ahí se queda, es una devoción mal infundada. Continuamos nuestra lectura, dice, distingamos fe y religión, y el culto está en la línea de la religiosidad. Distingamos lo interior y lo exterior, que es el rito, lo ritual de una
que uno inventa, que uno estructura a los ritos litúrgicos de la iglesia, que la iglesia ha establecido. No es lo mismo vivir la vida cristiana, la fe viva, que la religiosidad. ¿Sí? Y pues de esto encontramos también muchos ejemplos, ¿no? Muchas veces una cosa es el rito y otra el ritual, ¿no? Entonces, eh, podemos tener como algo muy presente que la iglesia nos enseña el bautismo, ¿no? Pero resulta ser que no, que bueno, ya preparamos, bueno, fuimos a las pláticas, están los papás, los padrinos, y bueno, a lo mejor todos los signos importantes para el bautismo, pero estamos más preocupados quizá por el bolo, por los recuerdos, por otras cosas, ¿no? Que no son parte propiamente del rito, sino ya es como un ritual, ¿no? Tantas tradiciones que se inventan en cada lugar, de así se debe de hacer, en una levantada de cruz, en que así se debe de rezar, en esta y otra cosa. Entonces nos salimos un poco de lo que la iglesia nos pide. La religiosidad no impulsada y animada por la fe viva y la caridad con virtudes teologales no tiene ningún valor. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucho. ¿Sí? O sea, cuando no se hace con en lo que debiera de ser, con esa interioridad, pues entonces no es válida nuestra acción. Esto se podría aplicar al devocionalismo y a la religiosidad popular cuando no está animada y motivada por la fe y el amor, y no se manifiesta en cambio de vida y en la fidelidad a Dios en su vida, como los fariseos, perfectos cumplidores de las prácticas exteriores y los ritos sin actitud interior y sin congruencia. Y hasta el sentido, hasta el acto más bondadoso, eh, me atrevo a decir, ¿no? A veces a lo mejor dejemos un poco esa ideología, ¿no? De las religiosidades populares, de las devociones que comúnmente tenemos, pero pasemos a lo mejor hasta lo más litúrgico, que si no lo hacemos con esa caridad y lo hacemos con, es que así se tiene que hacer, es que si no das 3 pasos a la derecha no cuenta, es que si, o sea, tantas cosas que nos convierten en esos fariseos, ¿no? Entonces debemos de hacerlo con el sentido estricto de lo que se nos pide. Religiosidad animada por la fe y el amor, actitud interior que soporta lo exterior, que lo hace en el templo corresponde con lo que se haga en la calle y en la casa, congruencia en el criterio general, ¿sí? Que no nada más estemos muy devotos, pero no hagamos lo mismo en nuestras casas. Los actos exteriores de religiosidad o devocionalismo muchas veces son como un comercio o botiquín espiritual. Comercio espiritual para que me den algo del otro lado, de la divinidad y de los santos. Yo tengo que dar algo a cambio como comercio y tiene costo, vale tanto. Muchas veces rezamos un determinado número de Padres Nuestros, de Ave María, el Gloria, el Credo, con un sentido mágico de número, pero cada una de esas oraciones tiene un sentido por un contenido, no como monedas o determinada cantidad de comprar algo. Si yo quiero pedirle algo a Dios, simplemente se lo digo directo. Igual son muchos rezos novenarios, mandas, como para bienquistar a Dios o a los santos. Revisen todas sus prácticas de devoción. ¿Qué pretenden obtener a partir de ellas? ¿Qué formulario o qué número necesario que funcione? Y no nos confundamos, porque si no vamos a decir, bueno, pues en la parroquia también rezan novenarios, ¿no? Entonces están mal. No, no, no. Yo les dije desde un principio que estos actos no es que estén mal, sino con el sentido en el que lo hacemos, ¿no? El 13 de junio se celebra a San Antonio de Padua y mucha gente, como por devoción popular, piensa que si le da un que si reza el novenario, que si junta 13 monedas, que si le lleva la veladora, con eso ya les va a conseguir un buen novio, una buena pareja. Hay otras personas que le dicen, le prometen a la Virgen, si tú me curas a mi enfermo, si todo sale bien, si me ayudas con esta situación difícil, yo te prometo que me voy caminando, que me voy de rodillas a la basílica, o más mejor, hacemos promesas a la Virgen de Juquila, a la
Virgen de a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Bueno, no nos vamos más lejos porque no tenemos tanto presupuesto, pero eh, pues, si tú quieres dar gracias, no es un intercambio, no es de si me ayudas, te doy, y si no, pues no te doy, ¿no? O sea, te prometo que llevo esto, te prometo que hago aquello, pero si me ayudas, si no, pues no. Entonces tenemos que salir de esta situación pues que no nos lleva a nada bueno ni nada positivo, por eso el reflexionar con qué intención lo hacemos. El rezo de una novena nos lleva a una preparación de una fiesta, de una celebración importante. Entonces, si estamos rezando la novena al Espíritu Santo, es los 9 días de preparación para el día de Pentecostés, ¿no? Entonces, durante esos nuevos días yo me voy a esforzar a cumplir con ciertos lineamientos y mi rezo pues me tiene que llevar a una comunión con Dios. Y así, cualquier novena, cualquier rezo que tengamos, es precisamente para eso. No digo voy a rezar 10 rosarios para que la Virgen me conceda tal o cual situación. No, tendremos que revisar eso. Botiquín espiritual es cualquier práctica devocional que responde a la pregunta o a la expresión bueno para tal cosa, tal devoción, tal rezo, tal novena, tal santo. Mucha gente tiene un botiquín espiritual como si mágicamente tal santo, tal imagen, tal advocación de María, tal imagen de Jesús, tal rezo, tal novena son buenos para tal cosa, ¿no? Entonces, de estos tenemos un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Que rézale a San Ramón porque es bueno para los chismes, ¿no? Cuando hablan de ti, pues rézale a San Ramón porque pues él calla a las personas que son chismosas, ¿no? Rézale se me fueron los nombres ahorita, ¿no? Pero vamos diciendo una gran cantidad de cosas que no son ciertas. Si ciertamente y verdaderamente los santos son intercesores para cada uno de nosotros, no es que uno tenga un doctorado, una maestría en cierta cosa y otro en otra, ¿no? O sea, no tienen pues así como que una plaza de a esto sí lo sé hacer yo y es para esto soy bueno yo y para el otro es bueno otro, ¿no? No depende de esa situación. Entonces debemos revisar, ¿no? A veces esas cuestiones, como les decía, de San Antonio, que es bueno para esto, de San Ramón, que es bueno para el otro, de San Ignacio, San Benito, ¿no? Y tantas cosas que nosotros pensamos, ¿no? No debe de ser así. El católico necesita purificar su vida devocional y la piedad popular con la evangelización, por el encuentro con Dios vivo y después con una catequesis adecuada para ubicar todas las cosas en su verdadero lugar y en su verdadero sentido, la auténtica doctrina de la Iglesia Católica sobre ello. Es necesario revisar por qué y para qué tenemos determinadas devociones o prácticas religiosas. Si las hacemos con un comercio espiritual, es decir, hacer determinada práctica religiosa como un mecanismo para obtener un beneficio, como quien deposita una moneda en una máquina para obtener un refresco. Revisar las devociones a las diversas advocaciones de la Santísima Virgen o a los santos para nosotros con un botiquín espiritual, donde San Antonio, por ejemplo, es bueno para conseguir novio y para encontrar objetos perdidos, la Virgen del Carmen para la buena muerte y para las almas del purgatorio, la Virgen del Perpetuo Socorro para las causas difíciles y desesperadas. Si ciertamente nosotros asumimos a esas advocaciones, por ejemplo, sobre todo a las de María, pedimos su intercesión, por ejemplo, en el caso de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, pedimos su intercesión para tener una buena muerte y sobre todo para que ella rescate almas del purgatorio. También cuando celebramos la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro, también asumimos que ella es intercesora en las cuestiones difíciles. Sin embargo, no es que María, sabemos que María en general es intercesora, ¿no? Nuestra Madre del Cielo es intercesora por ser madre. Entonces, no podemos decir, bueno, pues hoy le rezo a esta porque pues esta es buena para esto. No. Ahora, cuando habla de que la evangelización debe de purificar estos procesos de devoción, no quiere decir que los tiene que quitar. O sea, no porque tú estés en una pequeña comunidad, no porque hayas en un encuentro con Cristo, pues yo ya no rezo el rosario, pues yo ya no rezo novenas, porque eso es para gente que no sabe. No, también solo que tenemos que purificar nuestra intención al hacerlo.
y hacerlo. Por eso hay una oración después del rosario que dice, te pedimos que a todos los que rezamos estos santos misterios, o sea, nos concedas las virtudes que nos prometen, ¿no? Entonces, algo así dice la oración. Es importante que nosotros veamos esa situación en nuestra propia vida, que nosotros hagamos parte de nuestra vida y de nuestro proceso, esas devociones también son importantes. No solo llenarnos de devociones, ¿no? O sea, también es importante la catequesis, la formación, pero no podemos descuidar esta otra parte o decir que es malo. En primer lugar, entender por qué y para qué tales devociones religiosas y religiosidad, porque muchas veces no se sabe para qué se hace tal cosa o simplemente le dijeron que era bueno para tal cosa y comenzó a practicar, ¿no? Como quien pone a San Judas y San Martín Caballero en el negocio, porque pues con esos santos pues vas a vender muy bien y le ponen su sábila, su herradura, sus moños, sus semillas y entonces empieza de algo bueno, o sea, de pedirle la intercesión a un santo, terminas haciendo un ritual y eso no está bien. Segundo, jerarquizar. Hay cosas esenciales, hay cosas importantes y hay cosas accesorias y otras que definitivamente hay que hacer a un lado. La novena a la sombra de San Pedro, a la Santa Muerte y al Juez Negro, la mano poderosa, son amuletos religiosos, cosas religiosas que se usan como amuleto o forma de idolatría de sustitución de Dios, ¿no? Entonces, yo sé que de sobra saben, pero encontrarán muchas personas que dicen, bueno, pues yo creo en la Virgen, en Cristo, en los santos, y pues no tiene nada de malo que crean en la Santa Muerte, ¿no? Entonces, pues no, son cosas que definitivamente no son ni siquiera pensadas, ¿no? En los amuletos, los cuarzos, el listón rojo, ¿no? Decimos, ay, me pongo la medalla de San Benito, pero pues con un listón rojo, pues porque es para la mala vibra, ¿no? Pues no, o sea, está bien, San Benito, la medalla de San Benito tiene un sentido de protección en sí, no la medalla, sino que nosotros nos consagremos a Dios mismo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a meterle colores, números y cosas, entonces se convierten en rituales. Continúa, dice amuletos religiosos, cosas religiosas que se usan como amuleto o forma de idolatría de sustitución de Dios. Esa práctica equivocada de muchos católicos no es la auténtica doctrina de la Iglesia, es práctica equivocada de muchos católicos por falta de evangelización y por insuficiente catequesis, ¿sí? O sea, asumimos que quizá no saben cuando se practican estas cosas, no saben realmente lo que están haciendo, pero una vez que se empieza a conocer, pues tenemos que en medida de lo posible purificar esas devociones que tenemos. Con la evangelización que pone en el centro la vida cristiana a Dios como persona con la que se tiene la comunión personal y con la catequesis para comprender la enseñanza doctrinal católica sobre todo esto y el lugar y el sentido de todas las nuestras prácticas. Devoción que se muestre en cambio de vida, en fidelidad a los mandamientos de Dios, en inserción viva en la iglesia y en testimonio irradiante y en compromiso misionero. En eso consiste estas prácticas religiosas que hacemos. Cuando nosotros hacemos una procesión es con el sentido de darle valor y dignidad, por ejemplo, al Santísimo, ¿no? Que a través de ese caminar, que a través de esa expresión nosotros podamos purificar nuestros pensamientos y nuestros deseos. En ningún momento es solamente como una sustitución de nuestra propia formación o como en tiempos muy antiguos, en algunos hace muchos siglos, se hacían todo este tipo de festividades como pensando que con eso ya se perdonaban los pecados, ¿no? Entonces, y de eso pues conocemos mucho, sobre todo en diferentes estados de la República donde hacen grandes fiestas y grandes celebraciones, pero solamente se queda en eso, en una festividad, en una devoción, que pienso que si no lo hago Dios me castiga, ¿no? Entonces, eh, tenemos que empezar a purificar eso y sobre todo saberlo para que nosotros sepamos cómo corregir quizá a aquellos que lo hacen. Bien, les voy a dar las citas bíblicas de esta semana. Van a leer Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5, Romanos 14 del 1 al 13, Hebreos 11 del 1 al 40, Primera carta de Corintios 13 del 1 al 13 y Isaías 29, 13.
¿sí? Estas 5 citas bíblicas y sus 3 preguntas para finalizar. ¿Qué diferencia hay entre fe y religión? ¿Qué diferencia esencial hay entre virtud teologal y virtud cardinal? Y según la catequesis, ¿en qué consiste el botiquín espiritual? ¿Sí? Entonces, con estas 3 preguntas terminamos. Ya la próxima semana tocaremos los documentos que nos hablan también sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, no se escandalicen, no piensen que estamos quitando estos rezos, sino estamos tratando de hacerlos lo mejor posible. Nosotros mismos como parroquia los hacemos precisamente porque es un medio de evangelizar, siempre y cuando tenga siempre la mejor intención. Bien, terminamos nuestro tema con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, te pedimos que intercedas en todo momento por nosotros, que nos cubras con tu santísimo manto y que nos guíes siempre hacia la verdad eterna que es tu Hijo Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.